Amables televidentes, bienvenidos a Diputados y Senadores. Hoy, con motivo del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, un invitado muy especial, Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General del Trabajo, CGT. Julio Roberto, bienvenido a Diputados y Senadores. Bueno, un saludo muy especial para ti, para tu programa, para los televidentes y mucho más cuando hoy, gracias a tu generosidad y al canal, estamos rindiéndole un homenaje a los mártires de Chicago. El 1 de mayo realmente la gran movilización en la Plaza Haymarket en Chicago significó muchos desafueros por parte de la policía, juicios patibularios, que posteriormente se fueron repitiendo, como por ejemplo la quema de las trabajadoras en Filadelfia, en una fábrica de textiles y todo, pero que todo esto tiene sus orígenes en ese 1 de mayo, inclusive la propia masacre de las bananeras en Colombia, la masacre de Santa Bárbara, el holocausto a que ha sido sometido en muchas ocasiones en Colombia y en otros lugares del mundo los trabajadores por el delito, entre comillas, de defender sus derechos, de tal manera que los jóvenes lo que deben tener en cuenta es que nosotros conmemoramos el 1 de mayo y a la vez celebramos el Día Internacional de los Trabajadores, porque 131 años después nos mantenemos vigentes, continuamos trabajando por la justicia social, por el derecho a la negociación colectiva, por los derechos de la mujer, por los derechos de los jóvenes, por los derechos de los niños. Y este último tema, hoy mucho más, hoy en una sociedad que no respeta su niñez. En este 1 de mayo hay que rendirle un homenaje a los niños y decirle a este país que una sociedad que no es capaz de proteger a sus niños, que no es capaz de proteger a la niñez, que no es capaz de impedir fenómenos como los que estamos viviendo de abusos, de maltratos, de toda índole, los niños trabajando, toda esta cuestión. Yo creo que es un momento muy oportuno para que trabajemos alrededor de este tema. Del gobierno realmente en este momento no para evitar, faltan políticas sociales. No, se habla mucho, pero se concreta muy poco en función de los intereses de los sectores más vulnerables en este país. Yo creo que en este 1 de mayo reivindiquemos esos sectores mucho más vulnerables, tengamos en cuenta a los campesinos, a la población en condición de discapacidad, que son los grandes olvidados y que definitivamente no existen políticas para protegerlos como corresponde. Julio Roberto, un tema muy importante es el desplazamiento de los colombianos. Pierden trabajo, cambian geográficamente de puntos y entran en la mendicidad prácticamente. No, aquí hay un fenómeno laboral y el Congreso de la República debe considerarlo con mucha responsabilidad de cara al futuro. Según el propio DANE, entre el 56 y el 58% de la población económicamente activa está en la informalidad, una capa gigantesca de desempleados. Consecuencialmente, yo creo que es necesario que nosotros miremos en qué forma propiciamos un trabajo que nos permita proteger como corresponde a los trabajadores, a la sociedad colombiana en perspectiva de futuro. Hay una cosa que usted tocaba y era el sector campesino. Casualmente el secretario general del Congreso, Gregorio El Hash. Tal vez la peor parte le toca en Colombia a nuestros campesinos, abandonados, donde el Estado tiene mucha dificultad para llegar o no llega, acosados por todos los males, el narcotráfico, la minería ilegal, la violencia entre los grupos de derecha o de izquierda que son armados, el hambre, que es el más subversivo de todos los males. Es la gente que merece un mensaje de esperanza y de gratitud, porque gracias al trabajo del campesino colombiano en las ciudades podemos subsistir. ¿Qué opina al respecto? Totalmente de acuerdo. Y agréguele fenómenos de violencia, minas antipersonas, cuántos campesinos han muerto, cuántos han quedado mutilados, porque no se siembran de mina las ciudades, sino los campos de nuestro país. 11 millones, por lo menos de campesinos, la mayoría de ellos sin tierra, sin seguridad social, sin establecimientos educativos, sin la debida protección, sin vías de penetración. Hay lugares donde las cosechas se pierden porque es más costoso
el transporte que poderlos llevar a los sitios de acopio. Entonces, en esto debe desarrollarse una política totalmente distinta. Tengamos en cuenta que es el Día Internacional de los Trabajadores, no es el Día Internacional solamente de los obreros. Ahí tenemos que tener en cuenta a los campesinos, a los raizales, a las palenqueras, a la población negra afrodescendiente. Claro. Y digo negra porque hay negros que nos dicen, no me diga afrodescendiente, No, yo pero soy los negros negro. hay que decirle negro y a ellos les gusta, yo conozco. Exacto, y entonces consecuencialmente, pero bueno, hay otros que se molestan, creen que es peyorativo y prefieren el término afrodescendiente como sea. Sí. Pero de todas maneras los pueblos indígenas, que igualmente sufren toda clase de persecuciones, no solamente ahora, sino desde siempre. Entonces, yo creo que en este día tenemos que conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores también rindiéndole homenaje a todos los que trabajan. Y mire algo muy interesante, el senador Efraín Cepeda. Es necesario irrigar microcréditos para que no tengan que acudir al gota a gota y al pagadiario. Es necesario profundizar los subsidios de familias en acción para educación y salud. Hay que darle la mano a las gentes menos favorecidas. Hay que conseguir año a año los subsidios de servicios públicos para los estratos 1, 2 y 3, 60% para el estrato 1, 50% para el 2 y 15% para el 3. Y pues esa clase trabajadora tiene a Efraín Cepeda como aliado aquí en el Congreso de la República de Colombia. ¿Qué opina al respecto? Yo creo que nosotros, por ejemplo, en el SENA, hemos favorecido como política, desde la dirección y desde el Consejo Directivo, de proteger los emprendimientos. Es decir, no necesariamente todo el que sale o de una universidad o de un instituto de capacitación técnica, sí, claro, o inclusive como bachiller, necesariamente tiene que irse a buscar un empleo. Hay que proteger también a quienes quieren invertir, a quienes quieren generar desarrollo, quienes quieren generar empleo, y para eso necesitamos créditos, microcréditos, claro, emprendimientos. Esto se hace muy bien, en gran medida, desde las cajas de compensación familiar, que tienen unas líneas de crédito muy especiales para la gente, para emprendimientos. Lo reitero, desde el SENA, el sector financiero debe ser menos voraz. Ahí está, porque es que mucha gente, Julio Roberto, se queja con el sector financiero, con los bancos. Son muy altos los intereses y la gente no accede fácilmente a un microcrédito o a un crédito. Yo creo que el sector financiero debe dejar de lado tanto egoísmo, tanta concentración del tener. Como una rapiña. E irradiar, sí, no, eso son chupasangres. Es decir, yo creo que el sector financiero, cuando usted mira los informes del comportamiento económico de un país, el sector financiero le va maravillosamente bien. Ahora observemos algo que dice el senador Manuel Guillermo Mora. Que consideramos que esas reivindicaciones sindicales y esas oportunidades que siempre están buscando los trabajadores debe existir también un tema de un equilibrio con los empresarios para generar empleo, para generar oportunidades, que asimismo cuando celebra el Día del Trabajador es precisamente una celebración también a los empresarios que permiten que entre todos invertir en el país, creer en el país y buscar una mayor oportunidad. ¿Qué opina usted al respecto? Hay que tener en cuenta a los empresarios que generan empleo, sobre todo a la pequeña y la mediana industria, que son los que más empleo generan en el país. Y el gobierno puede perfectamente desarrollar políticas para proteger la inversión productiva, para salirle al paso al contrabando. Es que vea lo que está pasando, por ejemplo, con la mercancía con china, la gente de San Victorino. Es decir, la gente de San Victorino está en unas condiciones cada vez más caóticas porque han llegado ciudadanos chinos que dan unos precios que es imposible competir con esos precios. Entonces, bienvenidos los chinos, bienvenidos los asiáticos, bienvenidos los alemanes, bienvenidos los africanos, bienvenido todo el mundo, pero hay que proteger en un marco en donde se proteja el aparato productivo nacional, se proteja el empleo, hasta donde tengo entendido, por ejemplo, solamente en el área del Madrugón, todo lo que es el Gran San, giran alrededor entre 30 y 35 mil trabajadores, sí, que donde lleguen a ser desplazados, eso significarían 35 mil desempleados si no se adoptan políticas encaminadas a
defender la industria nacional. A algunos no les gusta el tema de la protección porque dicen que es proteccionismo estilo cepalino. Sí, sí. Entonces nosotros preferimos decir, miremos a ver cómo defendemos la producción nacional, el aparato productivo nacional, pero tiene que ver también con el campo, es decir, cómo este país importa entre 12 y 14 millones de toneladas de alimentos. De alimentos, sí. Cuando los podemos producir en el país, generando empleo para 450.000 personas, generando bienestar, pero además de eso, Colombia puede convertirse en una potencia mundial en materia de suministro de alimentos por los climas que tenemos, por las capas vegetales que tenemos y porque realmente podemos concurrir hacia la competencia internacional en óptimas condiciones. Julio Roberto, Andrés Cristo, el senador Andrés Cristo, habla de la región de él, en Cúcuta. Del día para mí más importante, sobre todo las condiciones donde se respetan las condiciones sociales y laborales de todo ser humano, obviamente. Lo digo precisamente en mi ciudad, que hoy tanto ha sufrido por el desempleo, por la informalidad. Ojalá, obviamente, sean respetados los derechos de las personas, ojalá los trabajadores sigan avanzando sus condiciones sociales, sus condiciones laborales y todos los derechos que le falta por adquirir. Un 1 de mayo se reivindica el internacionalismo, es decir, la solidaridad internacional. ¿Cuántos millones de colombianos migraron hacia Venezuela en la época del Bolívar de 430, en la época de la bonanza petrolera, Mucha gente. en la época en donde hasta para comprar una licuadora la gente se iba para San Antonio? San Antonio del Táchira, claro. Todo el mundo. Entonces, y la gente iba a mercar y todo este tipo de cosas. Y yo diría que si bien habían algunas personas que podrían tener una actitud refractaria hacia los colombianos, eran casos marginales. Claro. Por eso, ahora que ellos necesitan de nosotros, nosotros debemos de proteger a los venezolanos que llegan a Cúcuta, a los venezolanos que llegan a Bucaramanga, a los que llegan a Bogotá, a los que se van para la costa, por una elemental regla de reciprocidad. De agradecimiento. De ser gratos, de ser agradecidos, con quienes en un momento dado también se abrieron y nos permitieron llegar. Ahora, Cúcuta enfrenta una problemática sumamente grave, y es que no está preparada para esto. Cúcuta, yo diría que la frontera no está preparada para entonces, la frontera colombo-venezolana es una frontera de más de 2.000 kilómetros. Imagínese. Es una frontera gigantesca. Sí, claro. Entonces, ¿dónde están las políticas de gobierno para decir, vea, vamos a declarar la emergencia social, por ejemplo, en la frontera colombo-venezolana, y vamos a mandar suministros en materia de alimentos, en materia de servicios de salud, todo lo que significa convivir en la aldea global? Yo creo que sobre eso este gobierno tiene una deuda muy grande, bueno, este y los anteriores, pero donde se han presentado los mayores fenómenos de migración de venezolanos hacia nuestro país. Es muy triste ver cuando el cierre de la frontera, 30, 35, 50.000 personas corriendo prácticamente a desocupar los supermercados y toda esta cuestión. Y yo resalto una actitud muy importante que tuvo el comercio en Cúcuta. ¿Cuál sería? Y fue que en vez de subir precios, bajaron precios. Para poder alimentar a estos hermanos venezolanos. Para vender en condiciones mucho. Tuvieron una actitud, yo creo que es digna de tener en cuenta. Amables televidentes, un invitado muy especial. Muchos temas más vamos a tocar acá, pero los invitamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos con diputados y senadores. ¿Sabe usted cuáles son las funciones del Congreso? El Congreso de la República de Colombia desarrolla múltiples funciones esenciales para el funcionamiento de nuestra democracia. Estas son asignadas por la Constitución y la ley. Tiene, entre otras funciones, la función de reformar la Constitución mediante actos legislativos. Además, crea, modifica y anula las leyes. Así, el Congreso establece, por ejemplo, cómo se van a invertir los recursos de los colombianos. También tiene la facultad de citar a ministros y a otros funcionarios públicos para indagar, obtener información y exigir acciones frente a su gestión. El Congreso elige a algunos de los altos funcionarios del Estado. Además, puede, si es el caso, investigarlos y juzgarlos. Encuentra más información en nuestro portal web.
Gana al Congreso. Aquí vive la democracia. Bueno, regresamos con Julio Roberto. Presidente, tenemos inquietudes. Los ciudadanos también se preguntan y quieren hacerle unos interrogantes y que usted despeje algunas dudas que los colombianos en común. Hemos escogido, y Melissa Murillo, nuestra periodista, está con los ciudadanos preguntando. Rafael, estamos con Stephanie y ella les tiene otra pregunta. ¿Por qué los prestadores de servicio no tienen prima o otros beneficios que sí tienen los de contrato definido? En Colombia, durante los últimos 30 años, no desde ahora, se ha venido desarrollando una política desde el punto de vista laboral absurda e inaceptable, que son los famosos contratos de prestación de servicios. Es decir, yo sé de miles de trabajadores, por ejemplo, en el Seguro Social, que trabajaron durante 20, 25, 28 años con contrato de prestación. Nunca le reconocieron ni vacaciones, ni primas, ni las prestaciones sociales. Muchos de ellos han demandado y han ganado las demandas. ¿Se han ganado? Se han ganado las demandas. A través de tutela, a través de demandas. Porque no pueden haber trabajadores de primera y de segunda categoría. Entonces, la ley es una sola, ¿no? Yo lo quiero decir con mucha franqueza. En el SENA, por ejemplo, la planta de personal puede tener que 8.000 trabajadores. Más o menos, sí. Y más o menos 28.000 están en nómina paralela. Sí, señor. Están a través de terceros, están por absorción. Entonces, para labores que son de carácter misional. Pero lo mismo pasa en ministerios, no quiero nombrar ninguno en particular, pero en todos los ministerios. Pasa en Presidencia de la República. En todas las entidades estatales. En todas las entidades estatales. Entonces, como lo que se contagia no es la buena salud, sino lo que se contagia es la enfermedad. Entonces el sector privado viene por ahí. Entonces ya es mucho más cómodo tener trabajadores temporales, trabajadores con contratos de corta duración, contratos basura, es decir, las órdenes de prestación de servicios. Y entonces, ¿y dónde quedan los derechos laborales de la gente? Entonces, eso ocurre igualmente en todos los sectores de la economía, para no particularizar en ninguno. Pero ahí cabe una cosa muy interesante que usted me hace reflexionar y es con la senadora Rosemary Martínez. Se hizo la ley del primer empleo, no es la perfecta, pero le vamos a poner diente y sobre todo ustedes son país, son la democracia. ¿Sí sirvió de algo esa ley del primer empleo? La ley del primer empleo presagió ríos de leche y miel, pero no es así. Es decir, lamentablemente la ley del primer empleo fue simplemente un anuncio, un tratamiento preferencial en materia de impuestos para las empresas que generaran nuevos empleos, pero con un agravante, ¿no? Y es que cuando uno es joven, entonces le dicen, usted es joven, usted no tiene experiencia, entonces confórmese con poquito. Lo mismo que cuando uno es viejo y entonces lo van a jubilar, entonces le dicen, jubílese con poquito, porque sí, claro. Además cuando uno está, cuando uno llega viejo, ya dice que no se acuesta a dormir sino a toser, y come poquito porque todo le hace daño, entonces por eso las pensiones son tan precarias claro. Para la mayoría de los trabajadores. Entonces esto nos significa que el tema de ley de primer empleo, el tema que tiene que ver con pensiones de jubilación, el tema que tiene que ver con calidad de vida, son aspectos que deben hacer parte de un debate de tipo nacional para ver cómo mejoramos la situación de los trabajadores. Y bueno, si un joven se vincula a su primer empleo, que sea un primer empleo con derechos, con salario decente, en condiciones que le permitan vivir con dignidad y poder abrirse al mundo laboral, al mundo, inclusive al mundo del consumo, en condiciones las mejores posibles, pero no como ocurre actualmente. Usted ha tocado bastantes temas, Julio Roberto. Seguimos con nuestras cámaras preguntándole al público. Y mire, hay gente que sabe que usted estuvo sentado en esta mesa de negociación para el salario mínimo. Rafael, estamos con Daniela. Daniela, ¿cuál es tu pregunta? ¿Por qué hubo un aumento tan insignificante en el salario de los colombianos que no sirve para nada? En las mesas de negociación, durante muchos años, la discusión del salario mínimo legal se ha convertido en una especie de ritual, en donde nosotros pedimos una cifra a las centrales obreras, los empresarios ofrecen una cifra muy baja, el gobierno juega de árbitro y no juega el papel que tiene que jugar. Yo me refiero a la última mesa. Se requería de un incremento del 134%. Imagínese. Para poder llegar al costo de la canasta familiar para el denominado estrato bajo, que está en 1.600.000 pesos.
medio nivelar, Julio Roberto. E hicieron el escándalo porque pedimos el 14. Nos bajamos al 10. Llegamos a bajar al 9. Y ante una pregunta que le hice yo al presidente de la República el día 30 de diciembre del año 2016, le dije, presidente, pero ¿cómo es posible que usted ha negociado con los señores de las FARC, que nos parece que es bien en la perspectiva de un proceso de paz en este país? Correcto. Así como debe haber una negociación con los señores del ELN y otros sectores, grupos violentos, para ver si el país finalmente puede vivir en paz. Pero le dije, presidente, ¿cómo es posible que ustedes estén en un 7% y extra mesa han hablado del 7.7%? Dijo, ese es el techo, don Julio Roberto, ese es el techo. Le dije, presidente, pero la diferencia entre el 7.7 y el 8 es de 2.000 pesos mensuales en materia de salario mínimo legal. Dijo, no puedo porque el ministro de Hacienda no me deja. Pero mire, Julio entonces, Roberto, sí, claro. Entonces nosotros ante eso pues dijimos no, tampoco, es decir, porque una especie de chantaje, el 7.7 por acuerdo o el 7 si no nos ponemos de acuerdo, entonces como una especie de castigo, entonces no, saquen el decreto como les parezca, pero no me pareció ni un gesto, ni un gesto de generosidad, ni un gesto inteligente. ¿Cómo sacrifican la concertación social por un problema de 2.000 pesos mensuales? Que hablando con muchos empresarios decían no pasa nada si se aumenta el 8, si se aumenta el 9, si se aumenta el 10, porque realmente, ¿para qué una empresa ofrece bienes y servicios si la gente no tiene capacidad de compra? Porque es que mire, aquí se juntan tantas cosas con esta mesa, Julio Roberto, que la gente se pregunta eso. Negociación con las FARC, ya hay unas prebendas supuestamente para ellos, y la gente que ha sido transparente, que ha desarrollado la economía del país, castiga. Muchos televidentes nos han escrito a nuestras redes y nos preguntan, hombre, ¿qué pasa que le suben 200 pesos a un pasaje? El hecho no son los 200 pesos, sino el impacto en el bolsillo mensual de un trabajador que no se gana sino el salario mínimo, Julio Roberto. En los paraderos de buses es usual encontrar personas pidiendo para completar. Pidiendo para completar. O en los lugares donde cargan las tarjetas es usual encontrar gente recargando la tarjeta con 2.000 pesitos, con 3.000 pesos, y es decir, es una miseria de lo que estamos hablando. Entonces está el tema de Transmilenio. Yo creo que la gran equivocación del doctor Peñalosa fue haber subido el Transmilenio, permitir que subiera el Transmilenio, porque dicen, no, es que es un acumulado que venía. Oiga, pero si en la mayoría del mundo el transporte público es subsidiado, no pasa nada, es subsidiado. Julio Roberto, es que yo lo interrumpo un momentico ahí porque usted toca un aspecto muy importante con el alcalde Peñalosa. Y hay una pregunta que sí se la quiero hacer yo directamente. Ustedes, en el momento que se va a subir el transporte en Bogotá, ¿no hay una mesa, no hay una concertación con las centrales? En absoluto, en absoluto. Y hemos perdido capacidad de reacción. Yo recuerdo, hace muchísimos años, cuando era muy joven, que le subían 10 centavos al transporte. Y había paro. Y había paro. Claro, había paro. Era paro promovido por las juntas comunales, por los estudiantes, por los trabajadores, por todo el mundo. Hoy en día no, hoy en día suben como les da la gana, suben los combustibles. Es decir, es una especie como de adormecimiento en la población. Pues yo no estoy pidiendo que salgamos a quemar los Transmilenios, pero por lo menos que reaccionemos y que el propio gobierno nacional entienda que el transporte público lo utilizamos, lo utilizan y lo utilizarán los sectores menos favorecidos, es decir, otros andarán en sus carros particulares, en fin, pero aún el que tiene el carro particular también hay que protegerlo para que los precios de los insumos del transporte, los combustibles tengan un tratamiento distinto. Es que aquí este país se comporta como si todo el mundo fuera rico. El primer factor, sube la gasolina y automáticamente ese efecto carambola para todo, Julio Roberto. Sí, no, eso tiene un efecto espiral sobre los artículos básicos de la canasta familiar, sobre todo, pero lo peor es que nosotros, es cierto que nosotros no somos un país petrolero como Venezuela. Bueno, Venezuela había ahora la tragedia de este vagabundo que tienen de presidente ahí, pero
De todas maneras, no somos un país de 3,5 millones de barriles diarios de petróleo, ni los 7 millones de barriles de un país petrolero, pero ¿no? Llegamos a 1.100.000 barriles Sí, diarios tenemos. de petróleo. Tampoco es que estemos en unas condiciones de tanta precariedad. No, Es decir, tenemos petróleo, de todas maneras. Petróleo. Entonces, ¿cómo es posible que en la época de la bonanza petrolera, a nadie se le llamó a compartir la bonanza petrolera? Petróleo a $110, a $105, en fin. Pero una vez que descienden los precios del petróleo, nos llamaron a socializar las pérdidas. Sí. Entonces, privatización de las utilidades, socialización de las pérdidas. Y yo sí creo que definitivamente a este gobierno y al gobierno del distrito le hace falta tener escenarios donde podamos concertar políticas. Es decir, yo no creo en las famosas revocatorias de mandato, porque creo que eso definitivamente no conduce a nada distinto a generar confusión. Pero sí, definitivamente, yo creo que, lo quiero decir con mucha franqueza, el doctor Peñalosa tiene que hacer un alto en el camino, no puede hacer tanto clasismo desde la alcaldía de Bogotá y decir que entonces, que cómo así que los ricos del norte van a cotizar para la gente de Soacha, es decir, unas cosas que ya están mandadas a recoger, unos ejemplos que definitivamente son muy desafortunados, y yo sí creo que uno tiene que apuntarle a que a los mandatarios les vaya bien, sean de carácter local, claro, de carácter departamental o de carácter nacional, porque si le va mal al mandatario nos va mal a todos. Claro. Pero de todas maneras también los mandatarios tienen que dejarse en ayudar, y eso va también para el doctor Santos, porque es que el doctor Santos, yo lo digo también con mucha franqueza, es luz de afuera y sombra de adentro. Internacionalmente es presentado como el prohombre para la humanidad, pero aquí en Colombia, seamos sinceros, vea esa actitud mezquina con el tema del salario mínimo legal. Hoy en día estamos de cara a una negociación en el sector público. Ese es un tema muy importante. Que de todas maneras aún no hemos logrado agarrar el hilo conductor para llegar a conclusiones. Claro, también digámoslo con franqueza, hay una parte de responsabilidad del movimiento sindical, porque hay 7 confederaciones, 3 históricas, la CGT, la CTC y la CUT. Hay 4 nuevas que yo no descalifico a ninguna de ellas. Tienen el legítimo derecho a existir. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho un juez de tutela? Que todos los 7 tenemos que estar sentados en la misma mesa. Pues sentémonos en la misma mesa y miremos a ver. Hay una cosa muy importante, que se me ocurre con las horas estas, y es la senadora Rosemary Martínez. Rosemary Martínez como senadora nunca votó que suspendieran las horas extras, como lo hizo en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Nosotros seguimos y acabamos de implementar nuevamente un proyecto de ley para votarlo, para que las horas extras vuelvan a ser parte de ese trabajo digno que ustedes merecen. El tema de horas extras está mal titulado en todo lado. En todo lado. Porque el tema es jornada laboral. La jornada laboral antes de la ley 789 era de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Luego de las 6 de la tarde, si había trabajo nocturno, se pagaba con un recargo del 35%. Hasta cierta hora, ¿no? Hasta las 10 de la noche. Hasta las 10 de la noche. Y de ahí en adelante se pagaba con el 75%, pero si había una hora extra trabajada entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche, se pagaba también con un recargo del 75%. Y actualmente solamente con un recargo del 25%. Luego, dominicales, festivos, todas las formas de liquidación. Eso fundamentalmente, ¿a quiénes afecta? Eso afecta a los sectores más empobrecidos, a los vigilantes, a la gente de hoteles y restaurantes, a la gente de la salud, a quienes trabajan en turnos sucesivos, diurnos y nocturnos. Entonces, alrededor de eso tenemos que generar una situación distinta. Amables televidentes, usted lo ve en Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT. Vamos a un segundo corte de comerciales y ya regresamos con diputados y senadores. Actualidad legislativa, Senado de la República. Acto legislativo para la paz. Por medio de esta herramienta, se establecieron los instrumentos jurídicos para que, desde el Congreso de la República, se genere el desarrollo normativo necesario para la implementación del acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.
Actualidad legislativa, Senado de la República. Regresamos a diputados y senadores, ahora con preguntas también que nuestros televidentes y en la calle los colombianos se hacen y se las transmitimos a Julio Roberto Gómez. Aquí, en Diputados y Senadores, escuchamos las inquietudes de los trabajadores colombianos. ¿Por qué la desigualdad salarial en Colombia? Conversando a finales del año pasado en Noruega, en Oslo, con el decano de la Facultad de Economía de la principal universidad de este país, él decía que la proporción entre el que más gana y el que menos gana en este país es de 1 a 10. Uy, 1 a 10. Aquí puede ser de 1 a 1000. Aquí puede en ser de 1 a 1000. De 1 a 1000. Aquí puede ser de 1 a 1000. Es decir, normalmente no lo se decía de 1 a 10 y aquí Colombia 1 a 10. ¿Qué tiene que ver un salario mínimo al salario, por ejemplo, del gerente de una multinacional que gana 120 millones de pesos al mes? Es decir, no tiene sentido. ¿Qué proporciona, guarda un salario de 750.000 pesos respecto de quien devenga un salario de 30, 40, 50, 60 millones de pesos? Entonces esa desigualdad salarial definitivamente golpea sin ninguna misericordia a los sectores más empobrecidos y hace que la brecha de pobreza y riqueza se vaya convirtiendo en un abismo, se va convirtiendo en un abismo. Entonces, ese tema de desigualdad salarial hay que abordarlo como corresponde. Por eso nosotros no queremos hablar más de salario mínimo legal, sino que hablemos de salario mínimo vital. Vital, oiga, que es un salario que le permita a un trabajador con su unidad familiar vivir en condiciones decorosas, y para ello hoy se requiere de un salario más o menos alrededor de 1.650.000 pesos. Otros televidentes también. Rafael, estamos con Juan Carlos. Porque en Colombia para conseguir un trabajo o un ascenso se necesita un padrino. Hay personas que ascienden en sus trabajos no por el mérito, sino el palancazo, llamémoslo así, el padrinazgo que se tenga, Julio Roberto. ¿Qué opinión le merece esto? La verdad es que el tema de la palanca se volvió un tema recurrente en este país y que es corrupción, porque se supone que si un muchacho sale con una determinada capacitación técnica, debe de concursar en pie de igualdad con cualquier otro. Pero no, aquí el que no tiene padrinazgo político, definitivamente sus posibilidades de acceder a un empleo, a un salario decente, de ascender, son prácticamente inexistentes. Precisamente por ello, nosotros consideramos que esa es una forma de gobernar este país. Esto es muy parecido al tema del cohecho. Cuando se dio en el país la noticia de que escándalo que el doctor Diego Palacio y el doctor Sabas Pretel de la Vega habían incurrido en el delito en el gobierno anterior, delito de cohecho. Vea, la verdad a mí me dio risa, porque este país ha sido gobernado con base en el cohecho. Ha sido gobernado de esa manera. La prebenda, yo le doy la gobernación, yo le doy la alcaldía, yo le doy una notaría, yo le doy esto, usted vota por mí, y es una repartija burocrática. Consecuencialmente, yo creo que la gente debe ingresar a cualquier institución por méritos, por su capacidad, por su disciplina, porque realmente está en condiciones de hacerlo en las mejores condiciones. Pero mire, presidente, muy bien lo que usted acaba de plantear, pero normalmente en las empresas privadas y estatales, un profesional no lo contratan a un técnico, le violan los derechos laborales y desarrolla lo mismo que un profesional. No, lo que es peor aún, le establecen el salario del miedo. ¿Qué es esto? A usted le hacen un contrato de trabajo por 6 meses. Usted tiene responsabilidades familiares, está pagando un apartamento o algo. A los 6 meses se le venció el contrato. Entonces queda al arbitrio de un jefecillo o de un jefe intermedio que determinarle si continúa o no continúa. Y muchos tienen que quedarse cuidando el puesto, trabajando gratis 30, 60, 90 días para que le renueven el contrato. Consecuencialmente yo creo que eso hay que eliminarlo definitivamente
de la faz laboral de este país y realmente queremos tener una Colombia distinta. ¿Cómo solucionar eso? Si es lo que se vive actualmente en casi todas las entidades estatales y privadas del país, Julio Roberto. No, tenemos que seguirlo combatiendo. Yo creo que... ¿De qué forma? ¿Con nuevas reglas, con nuevas normas, con nuevos proyectos de ley, los jueces de la República, cómo fallan los magistrados? ¿Cómo sería? Yo creo que fundamentalmente lo que hay que hacer es, ante todo, unos códigos de transparencia en las diferentes instituciones del Estado los industriales, los empleadores. Incluyendo también al sector privado en cuanto a que lleguen las mejores y los mejores a las diferentes responsabilidades. Hasta quien reparte tinto en una empresa que es una responsabilidad muy grande y muy importante, debe de hacerlo porque realmente está capacitado para esto, está capacitada para esto. Es decir, yo creo que nosotros tenemos que sumergirnos en medio de una renovación, de una reestructuración de todo lo que tiene que ver con el acceso a los lugares de trabajo en las mejores condiciones. Mire, y usted me hace recordar algo que el secretario general del Congreso, Gregorio Aljas, dice respecto a lo que estamos tocando. Pero si no se alcanzan a posesionar en la ciudad, en lo urbano, ¿qué se espera en la parte rural? En la parte rural estamos liquidados. No hay establecimientos educativos, no hay vías de penetración, no hay instituciones de salud, no hay centros de capacitación técnica, no hay nada. Entonces por eso la gente se va aglomerando en las grandes ciudades. Usted pasea por Europa y encuentra con que todo está descentralizado. Todo está descentralizado. Aquí no, aquí si usted no está en Bogotá, en Medellín, en Cali o en Barranquilla o en Bucaramanga está liquidado. Entonces todo esto significa que requerimos de un nuevo país y de un nuevo ordenamiento en todos los aspectos de la vida nacional. Toquemos un aspecto muy importante que me parece, y ese mensaje suyo, a la mujer trabajadora colombiana, a la madre cabeza de familia. Yo creo que, por ejemplo, las madres comunitarias que habían logrado un proyecto de acto legislativo que le reconocía salarios, prestaciones, todos los derechos como a cualquier trabajador. Finalmente es el gobierno quien termina objetando el acto legislativo que porque tenía un costo, qué sé yo, de 850.000 o 900.000 millones. Oiga, pues que cueste 2 billones. Son ni más ni menos que las madres que cuidan a los niños de las familias pobres. Al futuro de Colombia también. Claro, porque es que el que tiene mejor forma paga un jardín privado o paga una niñera, toda esta cuestión. Claro, si entonces, pero la madre de familia que tiene que irse a laborar en una fábrica o en otros lugares, ella tiene que acudir o una plantación de flores, entonces tiene que acudir a dejar su hijo en donde las madres comunitarias. Entonces, esto nos indica que hace falta un mayor nivel de conciencia sobre actos legislativos, sobre leyes que protejan como corresponde los derechos de los trabajadores. Además, porque tú y yo, ¿para qué pagamos impuestos? Pues para que la población viva bien. Entonces, si tú tienes un carro, pagas impuesto de rodamiento, impuesto a la gasolina, pagas sobretasa, pagas un seguro, pagas absolutamente todo. Tiene una casa, entonces tiene que pagar toda clase de impuestos. Por eso decían que ciertos sectores migrantes en este país no compraban propiedades, porque decían uno es dueño y no es dueño de nada. De nada. Porque tienes que vivir pagando impuestos y toda esta cuestión. Entonces, esto, ¿qué nos indica a nosotros? Que hay que hacer, si se quiere, un gran foro de tipo nacional, con partidos políticos, con las centrales obreras, con el movimiento cooperativo, para ver cómo vislumbramos un país totalmente distinto. Un país en donde los niños tengan oportunidades, donde los jóvenes tengan oportunidades, en donde la gente de la tercera edad no tenga que vivir de la mendicidad pública. Es decir, yo creo que este país tiene con qué 1.141.000 kilómetros cuadrados, bañado por el Pacífico y bañado por el Mar Caribe. Un país que puede producir entre 320 Colombia lista para poderla trabajar. Y 350 millones de toneladas de alimentos, y nosotros para el consumo interno no necesitamos sino 34. Entonces estamos desperdiciando todo eso y entonces por el contrario importamos alimentos. Entonces, ¿cómo hacer para que la clase dirigente se meta el país en la cabeza, entienda
que esto requiere de un entorno totalmente distinto y creo que estamos en posibilidades. ¿Tenemos con qué? Julio Roberto, ¿cómo ve usted estas próximas elecciones que vienen? Ya estamos en campaña y seguimos con unos salarios mínimos y ahorita viene, hay que creerle a los que vienen con nuevas, llamemos así, movimientos de atracción hacia el pueblo colombiano. Yo creo que el próximo presidente de Colombia hay que buscarlo con la lámpara de Diógenes. Está muy complicado. Y hay candidatos de todos los gustos, de todos los colores, de todos los tamaños. Es decir, aquí ya todo el mundo se sintió presidente de la República. Es decir, yo le quiero decir al director del DANE a través de este programa que es tan berraco el desempleo en este país que la gente está buscando empleo, así sea de presidente de la República. Es decir, que cualquier cosa vale. Entonces, claro, hay que ver realmente qué va a pasar, pero yo no veo claro el panorama. Pero oiga, hacia... sí se le apuntaría a mucha gente de verdad a presentarse hoja de vida para ser el presidente de la República. Pues mire todos los que hay. Ahí están mujeres, hombres de los diferentes sectores, de los diferentes partidos, y yo creo que hay que tener en cuenta esa situación y quitar los árboles que no nos dejan ver el bosque para ver más adelante qué vamos a hacer. Bueno, vamos a un tercer corte de mensajes institucionales y ya regresamos con diputados y senadores. Hoy con Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General del Trabajo, CGT. Acuerdo para la paz, en el camino hacia la reconciliación. ¿Qué va a pasar con las zonas que deja las FARC? Las zonas dejadas por las FARC pasarán a manos del gobierno con el propósito de que se reviertan los efectos del conflicto, que se restituya a las víctimas del despojo y del desplazamiento forzado, se restablezca a las comunidades sus derechos sobre la tierra y se produzca el retorno voluntario de mujeres y hombres en situación de desplazamiento. Las personas beneficiarias del proceso de restitución de tierras recibirán acompañamiento técnico y financiero para la reconstrucción de sus proyectos de vida y generación de ingresos, recuperación y reconstrucción del tejido social como proceso organizativo y construcción de la memoria histórica para la reconciliación. Acuerdo para la paz, en el camino hacia la reconciliación. Regresamos con diputados y senadores. Nuestra periodista Melissa Murillo también trae interrogantes como son... Así es, Rafael. Estamos con Adrián y también tiene una pregunta para el presidente de la CGT. Bueno, ¿por qué es tan difícil para los colombianos obtener una pensión? La gente no se va a alcanzar a pensionar. Nuestros jóvenes básicamente no se van a pensionar en el país. Los que estamos hoy en día pensionados o vamos a estar pensionados próximamente. Vamos a alcanzar a tener... Vamos a alcanzar. Los que están en mi edad vamos a alcanzar. Pero, seamos sinceros, la juventud va a tener que elaborar entre 45 y 50 años. Nuestros hijos, nuestros nietos, ¿qué será de ellos? No van a poder acceder a una pensión de jubilación si no varía esto. Si no varía esto, definitivamente la situación va a ser el absurdo de los absurdos. Sí, habrá alguna variación. Entonces, pues yo le veo muy pocas posibilidades, pero hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo. Porque yo le he dicho, por ejemplo, a mi familia, hay que desarrollar un trabajo de ahorro en la medida en que puedan, en perspectiva de futuro. Porque hoy en día una persona le van a dar un contrato precario y entonces lo conducen hacia una situación de lo primero que tiene que presentar es una afiliación a una entidad de pensión, a una entidad pensional, a un fondo de pensiones. Pero, ¿cuál es la posibilidad real? Si trabajó 3 meses, duró 6 meses desempleado, volvió y trabajó 2 meses, volvió y se demoró 1 año en conseguir un empleo. Entonces se va a pasar toda su vida pagando. ¿Y quiénes se benefician de eso? El sector financiero. Los fondos de pensiones son un negocio en el país, ¿cierto? Pues es un negocio maravilloso. Es decir, eso definitivamente no tiene presentación lo que pasa allí. Y Colpensiones, que es la institución que hoy en día está reemplazando al Seguro Social, que yo creo que viene haciendo un buen trabajo. Así como uno es crítico a veces, uno también tiene que reconocer, porque anteriormente el Seguro Social 2, 3, 4 años para el reconocimiento de una pensión, ahora hay pensiones que están saliendo en cuestión de 30, 60, 90 días. Yo creo que viene haciendo un extraordinario trabajo. Ya
están diciendo que hay que acabar con Colpensiones. Es decir, todo lo que funciona hay que acabarlo. Como acabaron con Caprecon, como liquidaron a Salucop, como acabaron con el Seguro Social, como acabaron con una serie de instituciones en este país que prestaban enormes servicios a la clase trabajadora y al pueblo colombiano. Melissa Murillo también recibe un sondeo de nuestros televidentes. Rafael, estamos con Laura y tiene otra pregunta para el presidente de la CGT. ¿Por qué a los colombianos nos toca pagar a un fondo de pensiones de nuestro bolsillo aún si estamos sin trabajo? Es decir, no ha recibido su primer salario y ya tiene que estar pagando. Es decir, son unas leyes leoninas. ¿A dónde vamos a parar? Cuando le ofrecen disque $1 millón de pesos. No, en el mejor de los casos, cuando no son los 737.000 pesos del salario mínimo legal. Un trabajador de 737.000 con 5 personas a cargo, ¿cuándo puede darse el lujo de sentarse en un restaurante con su familia a disfrutar, así sea un corrientazo? Nunca, porque tiene que comer mal, vivir mal, vestir peor. Es decir, yo creo que este tipo de situaciones definitivamente hay que ponerle un freno. Yo por eso vuelvo y digo, una cumbre extraordinaria en un foro de concertación para buscar acuerdos para el desarrollo de la justicia social es indispensable si queremos que este país salga del fenómeno de la violencia, porque usted puede negociar con las FARC, con el ELN, con los paramilitares, con las BACRIN, pero si no se eliminan las causas de la violencia, este país definitivamente puede caer en lo mismo que cayó El Salvador, lo mismo que cayó Guatemala, es decir, se negocia la paz con los grupos alzados en armas, pero la gente posteriormente acude a la violencia como un método de sobrevivencia. Tenemos muchos temas y aquí nos pasaríamos horas y horas, pero realmente, Julio Roberto, una pregunta puntual. Esa negociación, esa mesa que se está negociando en el sector público ahorita, los salarios de todos los empleados estatales, ¿cómo va? ¿Qué le tiene que contar al país? Bueno, yo creo que estamos en ese proceso de negociación. Tenemos que sentarnos las 7 confederaciones, las 3 históricas, más las otras 4 nuevas confederaciones, a buscar un acuerdo. Es decir, ¿quién es uno para descalificar a otro porque es más pequeño? Pues si yo me hubiera parado al pie de Nelson Ned, yo parecería muy grande. Pero si yo me hubiera parado al pie de Michael Jordan, entonces el enano sería yo. Es decir, todo es relativo en la vida, pero creo que estamos apostando, las centrales obreras, a llegar a un acuerdo con el gobierno, porque de lo contrario corremos el riesgo que sea un decreto unilateral del gobierno en cabeza del ministro de Hacienda, que nos perjudicaría enormemente los derechos de 1.200.000 trabajadores del Estado. Antes de finalizar, y tomando tiempo con este diálogo, Julio Roberto, ¿qué opinión le merece usted a la ministra del Trabajo, Clara López? ¿Se ha trabajado con ella? ¿Cómo es la situación ahorita con el ministerio y realmente el Ministerio de Trabajo aquí en Colombia? Los ministros de Trabajo en Colombia y en América Latina son ambulancias funerarias que apagan los incendios que se generan desde los despachos económicos y desde las políticas económicas equivocadas que se trazan desde los gobiernos. Entonces, puede haber un ministro muy bien intencionado, como lo fue Lucho Garzón, como lo fue Angelino Garzón, como lo fue Jorge Carrillo, como lo fue Orlando Obregón, pero el problema son las políticas que se manejan y que impactan el desarrollo de este trabajo. Yo creo que la doctora Clara ha hecho esfuerzos por tratar de luchar contra los pactos colectivos, por tratar de que haya un marco de relaciones laborales distintos, porque el incremento fuera mejor. Al final ella le tocó jugar en el equipo del gobierno, se puso del lado del ministro de Hacienda, pero yo creo que ha hecho esfuerzos y yo no tendría por qué descalificar su labor. Para cerrar, Julio Roberto, contémosle al país esa buena noticia que usted le tiene a todos los trabajadores del país, a todos los trabajadores y a las 7 confederaciones o grupos que representan a los trabajadores en Colombia, sobre lo que pasó con la creación de Alternativa Democrática Sindical, la ADS. Bueno, Alternativa Democrática Sindical es el fruto
de una inconformidad de un grupo de organizaciones en la región latinoamericana caribeña que estábamos afiliados a otra organización y que terminamos saliéndonos, entre ellos la CGT de Colombia, la CTM de México, que tiene más o menos 8,5 millones de afiliados, la CROC de México, que es la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos de México, Fuerza Sindical de Brasil, y 23 organizaciones más, que dijimos una organización de trabajadores de toda la región de las Américas. Las Américas. Del Caribe también. Las Américas del Caribe, naturalmente. Una organización de trabajadores está para defender los derechos de la clase trabajadora y no para defender gobiernos. Y la anterior organización donde estábamos se dedicó a defender a Maduro, a defender a la Kirchner, a defender a la señora Dilma, a defender al señor Correa, a defender al señor Evo Morales, al señor Ortega. Entonces dijimos, ¿y en dónde queda la independencia del movimiento sindical? Uno puede apoyar la política de un gobierno que favorezca los intereses de la comunidad, pero uno no puede apoyar un gobierno como el de Maduro, que es la antidemocracia, que es la dictadura, en unas condiciones definitivamente que no se compadecen con la realidad de ese país. Entonces, por eso creamos esta nueva organización. Para mí no fue una buena noticia la designación como presidente. ¿Cómo así? Con mucha franqueza. No, porque me hubiera gustado más quedarme como un asesor, acompañar a nuevas generaciones que hicieran cargo de esto, pero fue una exigencia de la nueva organización. Pero es una dignidad que asumiera la presidencia. Lo hago con muchísimo gusto. El secretario general es un compañero de Brasil, un compañero Nilton de Souza, más conocido en el mundo sindical como NECO, de una gran organización. Y una trayectoria también. Mucho más de 8 millones de afiliados. Nosotros en esencia como CGT somos una organización no tan grande. Pero ¿van a tener alguna sede de trabajo? La sede va a ser aquí en Colombia. La sede va a ser en Colombia. Ya hemos conseguido un local aquí en Barrio Teusaquillo donde va a funcionar. La presidencia funciona aquí, la Secretaría General en Brasil, la Tesorería está en México, estamos un poco dispersos, ya nos inscribimos ante el Ministerio del Trabajo. Nuestros colegas de la CUT y de la CTC están afiliados a otra organización, pero bueno, en definitiva estamos, el mundo es diverso. Por el bienestar de los trabajadores. No, por el bienestar de los trabajadores. América, No, y el mejor ejemplo de la riqueza de la pluralidad y la diferencia en la mano. Los dedos de la mano no son iguales y eso es lo que la hace armónica y funcional. Si todos fueran o así de pequeñitos o así de gordos, no funcionaría como funciona una mano. De tal manera que lo importante es que en lo fundamental, como le escuché decir en alguna oportunidad al doctor Álvaro Gómez, en lo fundamental estemos de acuerdo. Vamos a conmemorar un 1 de mayo, hacer la celebración juntos. Estamos juntos en un pliego de peticiones y lo internacional es importante porque es la proyección a nivel mundial, pero de todas maneras, ahí estamos. Muy corto para cerrar, el mensaje a los colombianos en este 1 de mayo, ya todos los trabajadores. Bueno, en este 1 de mayo, la clase trabajadora en Colombia, hay que salir a las calles, salir a expresar nuestra inconformidad frente a políticas de carácter económico, de carácter laboral que no nos favorecen, invitar a las madres comunitarias, invitar a los trabajadores con sus familias, al campesinado para que nos movilicemos pacíficamente. Nosotros nada tenemos que ver con los grupos de encapuchados, con la gente que llega a agredir a la policía, todo este tipo de cosas. Nosotros nos movilizamos precisamente para recordar a los mártires de Chicago 1886. Doctor Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT, gracias por estar en Diputados y Senadores. Muchísimas gracias a ustedes y esto se debe a la generosidad de parte de ustedes. Amables televidentes, llegamos al final de Diputados y Senadores, hoy con un invitado muy especial y en honor a todos los trabajadores colombianos. Tocamos diferentes aspectos. Los invitamos a que nos escriban a nuestras redes sociales, como aparece en pantalla. Y no olvidar nuestra frase institucional. La paz está en el corazón de cada colombiano. Sigamos construyendo paz. Hasta una nueva emisión.